¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de la pantalla de Litus, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, desde Argentina. Y se realizó en el marco de la Universidad Nacional del Litoral el Seminario Internacional de Procesos Cooperativos e Iniciativas Asociativas de Trabajo, y a partir de esto nos propusimos hablar de la economía solidaria. Y tenemos dos invitados que han participado, dos invitados de lujo, en este caso internacionales también, porque trabajan en distintos países, se han formado en Europa y en otros países también, y tienen vasta experiencia. Está con nosotros Ana Mercedes Sarria y Casa, doctora en Ciencias Políticas y magíster en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ana Mercedes, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mario Rodrigán también es antropólogo, por la Universidad de Santiago de Chile, máster en Dirección de Recursos Humanos, doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, España. Mario, ¿cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. No, agradecido de la invitación. Bueno, para comenzar y para ponernos en tema con los televidentes que nos miran, que nos siguen, ¿cuáles son los actores de la economía social y solidaria? Bueno, los actores de la economía social y solidaria es un grupo muy diverso de tipo de organizaciones y empresas. En algunos casos también depende de los antecedentes legales, jurídicos e históricos de cada país. Hay variaciones entre un país y otro de acuerdo a sus propias realidades, pero por lo común se define que los actores clásicos de la economía social y solidaria, por una parte son las cooperativas, las mutuales, las asociaciones, las fundaciones y corporaciones privadas sin ánimo de lucro. En el caso específico de Chile, nosotros incorporamos ahí una forma jurídica muy propia de nuestro país que le llamamos organizaciones comunitarias, que son las organizaciones de pobladores, de vecinos, y también las asociaciones y comunidades indígenas. Hay una forma jurídica también propia del país que son las organizaciones empresariales, digamos, organizaciones que reúnen a pequeños o microproductores. Pero también de acuerdo a la realidad de otros países, hay redes solidarias, hay comercio justo, en algunos casos también se involucran ciertos tipos de sindicatos, de trabajadores independientes, comunidades de agroecología, y esto también ha ido variando en los últimos años. Los últimos 20 años aparecen nuevos actores que se sienten que no son ni parte de la economía pública ni parte de la economía privada capitalista tradicional lucrativa, y que buscan un espacio para desarrollar de manera autogestionada sus propias organizaciones que tienen como propósito fundamental históricamente resolver los problemas de la gente. La economía social, habitualmente uno tiene una serie de principios y valores, pero cuando surgen para resolver necesidades y problemas de las personas, que no son resueltas ni por las políticas públicas ni por el mercado tradicional. Entonces, ahí surge a través de la energía y la capacidad de las personas de autoorganizarse, y decir, bueno, ahora vamos a enfrentar los temas del consumo, vamos a enfrentar el tema de la vivienda, de la comercialización de nuestros productos, de acceso a servicios financieros, a la vivienda, al agua potable, a las telecomunicaciones, al deporte, es múltiple. Donde hay una necesidad humana y un problema que resolver de manera colectiva entre las personas, muy probablemente ahí va a estar presente una organización de la economía social y solidaria. Ana me contaba, nicaragüense, formada en Bélgica y radicada desde el año 95 en Brasil, ¿es así? Sí, es así. Sí. Bueno, ¿y cuáles son esos actores que ves en Brasil que tienen que ver con la economía social y solidaria? Bueno, yo creo que lo que Mario colocó ilustra bastante bien ese escenario diverso de la economía social. En Brasil se usa menos, inclusive hasta los términos cambian de un país para otro, porque justamente van surgiendo de la necesidad y de la organización. Entonces uno tiene los actores clásicos, las cooperativas, las asociaciones y las mutuales. Por ejemplo, en Brasil la mutual es una cosa relativamente reducida, no hay una tradición en ese sentido. El término economía social también es un término que no
no se usa, pero que se usa más para definir ese vasto campo que Mario colocaba. Y creo que sí, las cooperativas, ese espacio importante de la economía, en Brasil se habla de la economía popular solidaria también, que es un espacio que creció mucho, porque lo tenés que contextualizar históricamente también. Entonces tenés las cooperativas, las grandes cooperativas, y después a partir de un determinado contexto también de desempleo, de una necesidad de las personas, como Mario decía, se van organizando, entonces se crece un campo urbano, por ejemplo, en relación a las comunidades, que es importante. Entonces nosotros tenemos sí, en Brasil un campo grande de economía popular, solidaria, que crece. Claro. El campo también de las cooperativas y de todo el espacio asociativo de las cooperativas de la reforma agraria, por ejemplo, es importante también mencionarlo, porque ha venido desarrollándose y estableciendo también propuestas diferentes en relación a la propia economía, o sea, qué economía es esa, de qué manera la organización de las personas para resolver sus problemas también nos coloca en debate qué tipo de economía nosotros tenemos y de qué manera la economía puede realmente resolver. Las personas pueden organizarse para pensar una economía en la que quepan todos. ¿Esas economías son dinámicas en el sentido de que se revé todo el tiempo cómo funcionan y aparecen nuevas, o es más bien estática, requiere más tiempo? ¿En qué sentido de buscar nuevas formas de economías sociales, solidarias, asociaciones? ¿Se reinventan todo el tiempo o es más bien de la forma tradicional? No, yo creo que hay una necesidad de reinvención permanente, pero hay algunas cosas que son básicas, por ejemplo, trabajar de forma asociativa, determinados principios que Mario mencionaba, que son importantes para identificarlas, pero claro que tienen que renovarse constantemente. Yo te pongo, por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos una ley de cooperativismo, que es una ley de la época de la dictadura, del 1971, claro. Y realmente se siente la necesidad de renovarla. Hay dificultad en términos institucionales, claro. Pero entonces las personas inventan, ¿no? Nuevas formas. Entonces hablamos de emprendimientos económicos, solidarios, porque hablamos también, Mario decía, toda la parte de la agroecología. Entonces hay sí una reinvención permanente, tomando, claro, algunos elementos básicos que son de principio para poder identificarse como un campo que se llame de la economía social. ¿Cómo funcionan las cooperativas en cuanto a su rol, Mario, por ejemplo, en Chile? Bueno, Chile, en lo que tiene que ver con el modelo cooperativo, tiene una larga trayectoria, digamos. Ahí hay un antecedente, la primera cooperativa en Chile, que en realidad fueron dos que se fundaron casi simultáneamente, se crea en el año 1864. Entonces ya tenemos casi 160 años de esto, y las cooperativas han tenido un desarrollo muy aparejado, van muy de la mano con los ciclos económicos, políticos y sociales del país. No están inmunes a los ciclos políticos, a los cambios de gobierno, a los cambios de modelo económico. Pero habitualmente en Chile se tiene que el periodo de la década de los 60 hasta el año 73, hasta el golpe de Estado, es el momento del auge del modelo cooperativo. Claro. Se generaron muchas cooperativas, se expandió, hubo mucho apoyo de políticas públicas, y eso decayó enormemente durante la dictadura militar. Y ya con la recuperación de la democracia a partir del año 90 y hasta la fecha, lo que ha habido es un lento y progresivo recuperación. Hoy día en Chile nosotros tenemos 18 millones de habitantes y hay 2.200.000 socios y socias de cooperativas. También es muy interesante destacar que hay más socias que socios. Más socias que socios. Sí, y de las primeras cooperativas que hay registro, cuando la mujer no participaba en la vida económica y estaba excluida o recluida en trabajos domésticos, en los registros de estas primeras cooperativas aparecen los nombres de mujeres. Hay nombres de mujeres socias en cooperativas en Chile, 1871,
Y por lo tanto, el dinamismo hoy día es bastante grande en el ámbito de las cooperativas de trabajo, en el ámbito de las cooperativas del ámbito agroalimentario, las cooperativas campesinas, cooperativas agrarias, en las cooperativas eléctricas de distribución de energía eléctrica en el mundo rural. Y claramente hubo un momento en que el modelo cooperativo era mal visto, digamos, porque tenemos un modelo económico en Chile muy neoliberal y esto se veía como algo del pasado, algo que estaba superado por la historia y nos hemos dado cuenta incluso de manera muy drástica que el modelo de la economía privada, de capitalista lucrativa, no resuelve todos los problemas y en algunos casos los agrava. Y en ese espacio, sobre todo las nuevas generaciones ven en el modelo cooperativo hoy día con otros ojos, con menos prejuicio y también tras la búsqueda de resolver problemas que son nuevos, como los que tú comentabas. Claro, hoy día el modelo cooperativo tiene una vieja tradición de principios, de valores, de gestión democrática, de solidaridad, de ayuda mutua, pero las necesidades son distintas. Hoy día se crean cooperativas en Chile de servicios de conectividad, de Internet, claro. Cooperativas de migrantes, cooperativas en el ámbito del cuidado y protección del medio ambiente, del reciclaje, de economía vinculada a economía circular, que no eran problemas hace 50, 60 años. El problema era el empleo, el problema era la vivienda, el problema era el consumo, y hoy día en ese sentido el modelo cooperativo propiamente tal, como también de muchas organizaciones de la economía social y solidaria, o el tercer sector, hay una nomenclatura que a veces enreda un poco, es muy dúctil y se adapta a las necesidades de las personas. Y esas necesidades van cambiando y el modelo se va adecuando a ello. Claro, y debe haber iniciativas inclusive mixtas del viejo modelo cooperativo digamos, a iniciativas privadas capitalistas, ¿o no? No, ahí hay una... ¿No? El modelo cooperativo que está resguardado a través de un organismo mundial, que es la Alianza Cooperativa Internacional, es muy celosa de sus valores y principios. Y trata de que efectivamente las cooperativas que surgen y las históricas se mantengan fieles a este cuerpo de principios y valores. Las cosas se pueden correr a los límites, siempre hay problemas, o siempre puede haber algo que se desvirtúe, pero es importante, y las cooperativas incluso han generado modelos que permiten validar su modelo cooperativo en la práctica, el balance social cooperativo, modelos de rendición de cuentas y sostenibilidad. Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta es que las cooperativas, como otras organizaciones de la economía social y solidaria, no viven aisladas, tienen vínculos con la economía pública, tienen vínculos con el sector público y también tienen vínculos de una naturaleza a otra con el sector privado capitalista. Pero el modelo cooperativo está resguardado en leyes, claro. Y esas leyes habitualmente los organismos públicos las supervisan y los propios cooperados y cooperadas tienen posibilidad de reclamar cuando ven que no se está respetando. Bien. Hay vínculos. Sí. Yo creo que es importante también mencionar que sí, ellos, eso que Mario decía en términos de sus principios, pero claro, ellos actúan en espacios a donde hay los diferentes actores, principalmente en el territorio. Entonces, si vas a hablar de, por ejemplo, de procesos de desarrollo local, o vas a hablar, por ejemplo, de dinámicas de desarrollo, entonces ahí sí hay una articulación, puede haber articulación con diferentes actores, pero cada uno aportando su espacio. Entonces, esa interacción que decías con las empresas se da, pero a partir de un elemento, por ejemplo, que puede ser el territorio, que puede ser cómo se desarrollan aquí otras alternativas o dinámicas territoriales que contribuyan para el bienestar de las personas que viven en aquel territorio, por ejemplo. Entonces, en esos casos pueden haber articulaciones interesantes de esos, digamos, tres grandes sectores, de lo público, las empresas particulares, privadas, y la economía social. ¿Cómo son los aportes en este sentido de la universidad pública? ¿Cómo se hace en cada país? ¿Se hace a través de la extensión? Ana, en Brasil, ¿cómo interviene o cómo participa la universidad pública en este tipo de economías? Bueno, yo creo que hay un papel histórico importantísimo de la universidad que tiene que ver con la investigación
con poder entender, teorizar tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de las prácticas cooperativas, y eso es una tradición histórica de la universidad pública, inclusive digamos, en parcerías con las empresas, con las cooperativas y con todo ese sector. Yo creo que la extensión es un espacio fundamental también, y eso viene creciendo de una manera significativa. Inclusive en Brasil, por ejemplo, a partir de todo ese escenario de los años 90, del desempleo y de la necesidad de recuperar OPAR, nosotros los modelos era eso: vamos a crear empleo, vamos a industrializar y crear empleo. Y de repente te das cuenta que en realidad hay toda una dinámica importante, principalmente en el área urbana. Es una cosa nueva en Brasil. Mario decía que la gran mayoría de las asociadas en el sector cooperativo en Chile son mujeres. En Brasil los registros todavía dicen que son los hombres porque que son hombres, por el tipo de perfil de cooperativas, por ejemplo, en el agro y en otros lugares, y otras que no están registradas. Claro. Pero entonces, lo que te quiero decir es que en ese espacio surge de manera muy fuerte la cuestión de la extensión en la universidad. Y hay varias universidades públicas que comienzan a desarrollarlo. Había una red de incubadoras, nosotros llamamos incubadoras porque eran las incubadoras empresariales, y después nos damos cuenta, no, pero en realidad hay todo un proceso importante que tiene que ser desarrollado junto a estos pequeños emprendimientos que están surgiendo, iniciativas diversas que tienen como principio los principios asociativos y del cooperativismo, pero que tienen dinámicas diferentes y encima de las cuales la universidad tiene que tener también una manera de verlos y de trabajar. O sea, se incuban ideas dentro del seno de las economías, de las asociaciones, donde, digamos, se capacita, se facilita estas ideas. Sí, pero a partir de una idea que también es bien importante, que es la interacción, lo que nosotros llamamos como un principio de la extensión, la interacción dialógica, y que viene también de esa perspectiva muy de Paulo Freire, en relación a que nosotros no vamos a llegar a transferir el conocimiento. Históricamente, pensás la extensión, sí, inclusive vamos a extender la universidad y vamos a llevarles, ¿no? Hay algunos orígenes de la extensión que tienen ese sentido. Discúlpame. Vamos a llevar lo que nosotros tenemos, el conocimiento que está hecho en la universidad. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Ese conocimiento de la universidad, él necesita tener mirar para la realidad y aprender de la realidad, y interactuar con los actores que están en la práctica, porque muchas veces el conocimiento de la universidad ha sido hecho para otras realidades. Entonces, lo que Mario decía, nosotros tenemos que entender esa realidad, y lo tenemos que hacer junto con las personas. Que vos vas a decir, yo tengo esta herramienta, vamos a hacer un plano de negocios no funciona, porque hay una dinámica del mundo popular que es diferente, y la universidad pública se encontró en ese sentido de que es una incubación, sí, pero es una incubación donde el estudiante aprende, los profesores aprenden, y hay que construir un nuevo conocimiento y nuevas metodologías para ese tipo de emprendedorismo, ese tipo de acción económica desde la realidad de las poblaciones. Mario, ¿pasa esto en Chile que va en una dirección, la universidad baja un conocimiento, sí, o hay un ida y vuelta? No, hay como ya comentaba, digamos, esta perspectiva clásica de unidireccional, de esta torre de marfil donde están los profesores, los académicos, los profesionales, que transfiere conocimientos o aprendizaje a quienes no lo tienen, ya está de retirada. Digamos, esto es bidireccional. Hay que reconocer que en las comunidades, o sea, la gente en sus territorios, porque la economía social y solidaria, la economía social, solidaria y popular, digamos, los nombres más, está anclada en los territorios, y en esos territorios la gente tiene saberes, tiene conocimientos, tiene experiencias, son los que conocen su realidad. Mucho mejor que uno que está en la universidad. Uno está relativamente protegido con sus clases y eso. Y creo que esta visión del extensionismo, hoy día nosotros llamamos en la Universidad de Santiago de Chile vinculación con el medio, es bidireccional, y todos aprendemos. Y esos saberes, esa sabiduría, esas experiencias y esas prácticas que están en los territorios, que han sido generadas por las propias personas, es lo que es necesario sistematizar
y ordenar y volver a ponerlos a disposición de ellos mismos, porque son también prácticas y saberes del día a día. Y muchas veces las personas no se dan cuenta que están resolviendo muchas cosas con su propio actuar. Y ahí hay una relación también que es muy importante, y también es muy importante poner esa conversación y ese tipo de diálogo en la predisposición de la mente de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos este rol de investigación, que decía Ana, tenemos el rol de extensión o vinculación con el medio, pero creo que jugamos también las universidades, y específicamente las universidades públicas, un rol muy importante en la formación de los nuevos profesionales y técnicos. Nuevos profesionales y técnicos que sean capaces de reconocer que la economía social, solidaria y popular existe, que tiene un rol, pero que requiere respeto y que requiere aprender a trabajar con ellos. Cuando decimos que la economía social y solidaria o las cooperativas tienen un modelo de gestión democrática, y en donde un profesional recién egresado que se fija más bien en la rentabilidad, en ganar mercado, hay que aprender a respetar que las organizaciones tienen sus procesos, y que muchas veces a lo mejor van a ser ellos empleados o técnicos de personas que saben menos que ellos, pero que son los dueños de la organización. ¿Y qué sucede? Y eso significa que a eso hay que formarlo, y nuevos profesionales, nuevos abogados, contadores, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, tienen que aprender a vincularse con esa realidad de la Organización de la Economía Social y Solidaria con respeto y con reconocimiento, y que van a ir a aportar, pero no que van a conducir los procesos de una manera con una perspectiva superior o de ventaja sobre la gente. ¿Vale ese consejo del respeto para con los estados, por ejemplo, municipales, de gobierno, el no intervenir, el respetar, o el intervenir apoyando, digamos, las ideas que surgen, o no intervenir directamente? No, yo creo que el tema, las políticas públicas de fomento y de apoyo y de promoción de la economía social y solidaria son fundamentales. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener dos consideraciones muy importantes. Habitualmente los gobiernos también provinciales, en el caso de la estructura aquí en Argentina, o estaduales, en el caso de Brasil, nosotros somos un país unitario, muy centralista. Los procesos de política pública se rigen por periodos de tiempo políticos. Y todo gobierno municipal, estadual, provincial o nacional quiere resultados rápidos. Y en eso les es muy fácil, por ejemplo, trabajar con microempresarios de manera individual. Pero los procesos asociativos son más lentos. Como decimos habitualmente, se va más lento, pero se llega más lejos. Y eso muchas veces a los hacedores, diseñadores y gestores de políticas públicas les incomoda un poco, quieren resultados rápidos. Y lo otro que hay que aprender a reconocer que este tipo de organizaciones requiere autonomía. Necesariamente tiene que ser autónoma, y por lo tanto se requiere también, igual que los profesionales, técnicos, jóvenes, se requiere respeto a los procesos de las organizaciones. Uno no puede tener organizaciones de la economía social apoyadas por políticas o programas públicos que sean obsecuentes al gobierno, a la gestión de turno. La gente delibera, la gente discute, conversa, aprecia lo que le gusta, lo que no le gusta. Y eso también, desde el punto de vista de los poderes públicos en todos sus niveles, habitualmente también genera un poco de suspicacia, no lograr controlar adecuadamente las cosas. Pero cuando hay adecuadas políticas públicas, cuando se genera este respeto y se genera este reconocimiento de los tiempos y los procesos, realmente cuando eso se entiende, los resultados pasan a ser muy significativos en términos de cambio, y no tan solo de llenar un vacío del día a día. Participan aquí en Santa Fe, en Argentina, de este seminario en la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Pública. Imagino que, Ana, son a modo de conclusión, les pregunto a los dos, una linda experiencia para hacer este ida y vuelta, que no sea, que sea debatir, que sea problematizar, que sea discutir y llevar experiencias también para sus universidades, ¿no? Sin duda, este es un tipo de encuentro que muestra también inclusive
la necesidad de articulación entre las universidades y las universidades públicas, discutiendo justamente su papel y trayendo las diferentes experiencias. Yo creo que la Universidad Nacional del Litoral merece felicitaciones porque realmente es un encuentro organizado con mucho profesionalismo y con mucha dedicación para poder traer todas esas dimensiones de las cuales nosotros estamos hablando ahora, poder aprender y poder generar también un conocimiento, porque el conocimiento no se hace solo en una universidad, se genera a través de redes y se genera a través de procesos que son, si nosotros estamos hablando de procesos cooperativos y asociativos, bueno, las universidades también tienen su proceso de reflexión en relación con eso y de aportes en relación a eso dentro del Mercosur. Entonces creo que sí, justamente este encuentro es muy lindo para poder desarrollar ese tipo de experiencias. Es un encuentro también con estudiantes, porque yo creo que la extensión también trae eso. No es solo la relación de la universidad con el público, con las organizaciones con las que trabaja, y sí también en la relación con los estudiantes. Entonces es un crecimiento muy importante este encuentro que estamos realizando ahora del Comité de Procesos Asociativos y Cooperativos. Muy bien. Mario, imagino, buenas experiencias y también saberes y sabores gastronómicos, culturales, un poco de todo, ¿no? Se va a llevar para Chile. Sí, bueno, aquí agradecemos a los y las colegas de la Universidad Nacional del Litoral, que también han colaborado, la Universidad Nacional de San Luis, la Nacional de Corrientes y la de Rosario. Aquí se ha hecho un trabajo colectivo entre las universidades que pertenecen al Comité PROCOAS. Y sí, estos eventos, sobre todo después de 2 años de pandemia, en donde aprendimos a conocer las virtudes de los encuentros remotos, digamos, virtuales, pero la riqueza del intercambio se pierde. Se pierde. Y este es el Seminario Internacional número 18, 18º. Nos conocemos ya mucho tiempo. Aquí hay relaciones profundas de amistad, de colaboración. Y cada año que nos encontramos, el año pasado fue en la Universidad Nacional de São Carlos, en Brasil, este año acá en Santa Fe, refuerzan ese trabajo colaborativo y lo proyecta a futuro. Siempre nos vamos y salimos de estos eventos con mucha energía, con nuevas ideas y reforzando estos lazos de colaboración que son muy importantes. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Ana, también por participar de este Paraninfo. La idea es poner en común aquí estas ideas y poder contarles de qué se trata la economía social, solidaria, popular, como se conoce en distintos países. Volvemos con el Paraninfo próximo martes en Litus. Gracias.